Sí, gracias, president. Bien, estamos ante una crisis histórica y la historia será la que nos juzgue. Los catalanes esperan de nosotros que salgamos de este pleno con un rumbo claro y bien definido para reconstruir la vida y el futuro de millones de catalanes. Estar a la altura no es una opción, es una obligación moral. Debemos honrar con nuestro recuerdo a las decenas de miles de personas fallecidas durante esta pandemia, y todos lo hacemos, pero también debemos honrarlas con nuestro trabajo diario y con nuestra voluntad de acuerdo. Pensemos en ellas y en el interés general a la hora de tomar decisiones. Es nuestra obligación consolar a los familiares y a los allegados de las víctimas, por supuesto, pero también evitarles el dolor de ver a los políticos enzarzados en el y tú más, emboscados en el procés y en el sectarismo. En la nueva normalidad ya no cabe la vieja política. Estamos viviendo probablemente la peor crisis sanitaria y crisis en general del último siglo en Cataluña. Y ya veremos la magnitud también que alcanza la crisis económica y social que ya se levanta ante nosotros. Como decía, esta pandemia se ha cobrado la vida de miles de personas, decenas de miles de personas. Y detrás de cada punto de la curva, de cada unidad estadística, hay una víctima, hay un terrible drama humano. Familias destrozadas que tardarán mucho tiempo en superar una pérdida, en asimilar la velocidad con la que este virus ha sesgado la vida de sus seres queridos, sin que ni siquiera les hayan podido acompañar en sus últimos momentos, cogerles la mano o despedirles en un funeral como se merecían. Desafortunadamente, poco de lo que hagamos hoy aquí podrá reparar el dolor de las pérdidas humanas, pero sí tenemos la posibilidad de arrojar luz sobre el camino a seguir para que Cataluña pueda hacer frente a esta grave crisis en la mejor de las condiciones, aliviando el sufrimiento económico y social que también nos deja este virus. Debemos ser ejemplares y trabajar para poner la política catalana a la altura de nuestros ciudadanos. No puedo continuar mi intervención sin lo que creo que los catalanes están esperando hoy de nosotros. Un agradecimiento y un reconocimiento a todos y cada uno de los que, a su manera, han trabajado para parar la propagación del virus. En los últimos meses hemos visto el peor rostro de esta crisis, pero también el mejor. Y ese ha sido, como siempre, el de la inmensa mayoría de ciudadanos responsables, solidarios y unidos, como nunca, para derrotar al enemigo común. Nuestros sanitarios nos han brindado el mejor espejo en el que mirarnos, se han dejado literalmente la vida y han puesto en peligro a sus familias para salvar la vida del resto. Médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos, celadores, personal de limpieza, conductores de ambulancia, fisioterapeutas, farmacéuticos, nunca os agradeceremos lo suficiente lo que estáis haciendo por nosotros. No se me ocurre mejor inspiración ni mayor reto que intentar poner la política catalana a la altura de nuestra sanidad. Tampoco quiero olvidarme de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, en particular de la UME, que tantas vidas ha salvado, del personal también de supermercados, de los agricultores, de los ganaderos, pescadores, de los transportistas y, en definitiva, a todos los trabajadores esenciales, porque por algo son esenciales, son imprescindibles y son la esencia buena de esta sociedad. Como los autónomos que han seguido al pie del cañón, como los pequeños empresarios que han hecho sacrificios para no tener que despedir a sus empleados, como las familias que han tenido que teletrabajar al mismo tiempo que daban clases a sus hijos y les entretenían durante esta pandemia para que no pensaran en salir a la calle. Pienso también en nuestros mayores, con los que se está cebando el COVID-19. Hemos perdido a muchos mayores, pero no podemos permitirnos perder a ninguno más. No podemos permitirnos los errores que se han cometido durante estos meses. Y no dejaremos que este virus cobarde pueda con ellos. Han pasado una guerra, una posguerra. Fueron capaces de abrazarse tras 40 años de dictadura para que sus hijos y sus nietos viviéramos hoy en libertad. Sostuvieron a sus familias con pensiones muchas veces exiguas durante la crisis del 2008. Y seguramente nadie de los aquí presentes habrá escuchado ni una sola queja de boca de nuestros mayores. Su capacidad de aceptación, su humilde resistencia, su abnegada colaboración debe inspirar nuestra acción política. Nuestros mayores son el tesoro callado de Cataluña y tenemos que unirnos por ellos, por el ejemplo que nos dan y por el respeto a todo lo que nos han dado. Por ellos, por nuestros héroes y por las personas que han fallecido, merece la pena seguir luchando sin desfallecer. Por eso creemos que la mejor forma de honrarles es trabajando para aportar soluciones y no embarrar el terreno de juego. Hay que tomar decisiones para salvar vidas y empleos en estos momentos de profunda crisis.
Por eso, desde Ciudadanos, impulsamos este pleno, porque es fundamental que todos los partidos presentemos a Cataluña nuestras propuestas para afrontar la crisis. Es fundamental que demos esperanza, certidumbre y confianza en el futuro a los catalanes. Y es urgente, y de hecho lo viene siendo ya desde hace muchísimas semanas. Yo misma propuse a este Govern, en una sesión de control, constituir el Foro Autonómico para la Reconstrucción de Cataluña. Unos pactos de la reconstrucción que Ciudadanos ha conseguido poner en marcha en el Congreso y también en muchísimos parlamentos autonómicos y que, sin embargo, aquí no fue posible, señor Torra. Pero nosotros, Ciudadanos, como partido nacido en Cataluña, como primer partido en Cataluña, no nos resignamos a que Cataluña vuelva a ser la excepción para mal de toda España. Y por eso hemos impulsado este pleno monográfico ante su negativa a estos pactos de la reconstrucción. Porque si este Govern no pone en marcha la reconstrucción de nuestra tierra, aquí está el primer partido de Cataluña para hacerlo. Y mire, hoy debería ser un día importante. Yo la verdad es que venía preparada para que hoy fuera el día D de la reconstrucción. Pero me he encontrado más de lo mismo, señor Torra. Parece que la nueva normalidad, no sé, la nueva normalidad, usted ha entrado en ella, pero ella no ha entrado en usted. Seguimos con más de lo mismo, señor Torra. Y yo no es que tuviera muchísimas esperanzas de que usted cambiara ese disco rayado del procés y que se pusiera a trabajar para afrontar la crisis económica que se nos viene encima, pero sí que mientras pensaba en lo que yo quería explicar aquí, me preguntaba, si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que ustedes dejen de intentar enfrentarnos a amigos, a familiares y que este Govern se ponga a trabajar para todos los catalanes? ¿Qué más tiene que pasar si ni siquiera en un momento como este ustedes han sido capaces de dejar la matraca del procés a un lado? Así que nueva normalidad, pero viejos vicios, viejos enfrentamientos y las mismas excusas de mal pagador de siempre. Más de lo mismo, pero no por esperado deja de ser frustrante, señor Torra. Así que yo le pido, si usted no puede cambiar de opinión, al menos cambie de tema. Miren, Ciudadanos lleva 4 meses avisando al Gobierno de España de que la solución a la pandemia no puede ser una dosis doble de propaganda. Y eso pues, también sirve para ustedes. Si pretenden que la fórmula para la reconstrucción económica de Cataluña sea más procés y más victimismo, ya saben que eso no les va a funcionar. No sigan jugando con sus votantes, prometiéndoles cosas que ustedes mismos saben que no van a poder cumplir. No sigan echándole la culpa al Estado de Derecho, a las leyes, a los tribunales, al apuntador. Ustedes le echan la culpa a todo el mundo, pero no asumen su propia responsabilidad. ¿No se dan cuenta de la frustración que provoca en su propio electorado cada vez que les prometen cosas imposibles? ¿Ustedes no se dan cuenta que en esta huida hacia adelante el separatismo está dejando tierra quemada en la economía, con la fuga de empresas en Cataluña? Incluso también en cuanto a la salud pública, cuando usted se negó durante estos meses tan duros a aceptar hospitales de campaña para salvar vidas simplemente porque los montaba la Unidad Militar de Emergencias. Señor Torra, es que usted se ha pasado meses, y yo lo he vuelto a hacer aquí, quejándose del mando único, de las competencias del Gobierno, intentando hacer pasar la solidaridad de todos los españoles por una imposición política que solo está en su cabeza, y hablando mal y despreciando a quienes venían, como esos profesionales de la UME, aquí a salvar vidas de los catalanes. A eso venían, señor Torra, a nada más. Pero ustedes en su cabeza pues tienen otras cosas. Yo sinceramente no lo entiendo, como no entendí aquella historia que se montó usted, señor Buch, con las mascarillas. Es que no lo puedo entender. ¿Por qué no aceptan la ayuda? ¿Por qué no quisieron esos hospitales de campaña? Usted lleva muchos meses quejando de esas competencias que no tenía, pero ahora ya las tiene. Así que demuestre lo que iba a hacer también cuando las tuviera y deje de hacer aspavientos y póngase a dar brazadas, señor Torra, porque si usted se hunde, detrás se hunden también todos los catalanes. Mire, no sé si recuerda usted lo que decía su portavoz, la señora Budó, que en una Cataluña independiente pues habría habido menos muertes. ¿A usted le parece normal esto, señor Torra, cuando la Generalitat ha sido incapaz incluso de ni siquiera computar bien el número correcto de víctimas? ¿Que ustedes han hecho tambalear la estadística oficial de fallecidos en toda España? Pero bueno, claro, sí que es cierto que si escuchamos otras voces del independentismo, como por ejemplo al presidente de la Cámara de Comerç de Barcelona, la señora Budó es una moderada. Al lado del señor Canadell, la señora Budó es una moderada. ¿Usted sabe lo que decía el señor Canadell al calor de la pandemia? Que España es muerte y paro, mientras que Cataluña es vida y futuro. ¿A usted le parece normal que aquellos ciudadanos que nos sentimos catalanes y también nos sentimos españoles y nos sentimos europeos tengamos que seguir escuchando estas cosas y encima en mitad del dolor y del sufrimiento que, por supuesto, a nosotros también nos ha provocado este virus? ¿Le parece normal, señor Torra? ¿Lo comparte usted esto?
Y no contento con las perlas de su portavoz, usted se ha presentado además en la conferencia de presidentes y ante aquellos gobiernos autonómicos que lo estaban haciendo mejor que el suyo durante la pandemia, ¿usted qué hizo? ¿Pidió más protección sanitaria? ¿Más ayudas económicas para Cataluña? No, usted se dedicó a pedir la autodeterminación. Usted se ha pasado todo el estado de alarma protestando y pataleando porque quería más competencias cuando día tras día nos tiraban las orejas porque su gobierno no sabía gestionar las que ya tenía. Y mire, su estrategia de I+D+I durante esta pandemia ha sido irresponsabilidad, deslealtad e incapacidad. Y no creo que sea como para ir andando presumiendo como ha hecho hoy aquí desde esta tribuna. Ahora usted, como le digo, vuelve a tener todas las competencias y espero que esté a la altura de sus fantasías y que acierte, por el bien de todos los catalanes. Porque, miren, esto no va ni de separatistas ni de constitucionalistas. Esto va de unir fuerzas para salvar vidas y salvar empleos. Y sí, nosotros hemos cedido nuestras propuestas, nuestras ideas, las ideas que tenía Ciudadanos. Y también me preguntaba estos días qué hubiera pasado si, en lugar de en el Govern de la Generalitat estuvieran ustedes, qué hubiera pasado si hubiéramos gobernado Ciudadanos. ¿Qué hubieran hecho ustedes, señor Torra? Y quiero que me lo conteste. ¿Dónde estaría usted y qué estaría proponiendo ahora mismo si Ciudadanos gobernara Cataluña? Y le pido que me responda porque toda España ha visto ya lo que han hecho sus socios de Esquerra Republicana con el Gobierno de España en mitad de la pandemia. Pedir la mesa y la mesa de la vergüenza. Chantajear a un gobierno débil para avanzar en su camino hacia la autodeterminación. Y dice el señor Rufián que las banderas no se comen, pero la verdad es que la realidad es que Esquerra vive muy bien de ese procés y de esas banderas. Viven y comen bastante bien. Pero pregúntenle a los autónomos y a los trabajadores inmersos en un ERTE si van a comer de esa mesa de la vergüenza, de esa mesa del chantaje. Si por Esquerra, Junts y la CUP hubiera sido, el estado de alarma habría decaído hace ya 2 meses. Y con él también los ERTEs y las prestaciones de autónomos. Por cierto, que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP han votado no al estado de alarma junto al Partido Popular y a Vox y en contra del criterio de los científicos. Y creo que a estas alturas no hace falta que le diga que el confinamiento ha salvado cientos de miles de vidas en España y que algunos partidos han sido tremendamente irresponsables al jugar al politiqueo con el estado de alarma. La realidad, les guste o no, es que los trabajadores que están cobrando un ERTE, que reciben una prestación extraordinaria de autónomos o que van a tener una ayuda del plan de turismo, se están beneficiando de las medidas que Ciudadanos ha arrancado al Gobierno de España en un momento dificilísimo para nuestro país. Y a eso se le llama hacer política útil. Desde Ciudadanos llevamos meses insistiendo en la necesidad de apoyar a los autónomos y a las pymes de Cataluña. No en vano somos el partido de los autónomos. Hace meses nos costó mucho trabajo que el Gobierno de España aprobase la prestación extraordinaria de autónomos. Peleamos solos ante aquel abandono y hoy es una realidad. Conseguimos que el Gobierno recapacitara y lo aprobara. Lo desvinculamos además del estado de alarma y hemos presionado para que se extienda de momento hasta el 30 de septiembre. Una medida que además usted ha celebrado cuando ha salido aquí a hacer su discurso. Pero claro, señor Torra, si es una buena medida, como usted ha dicho aquí, ¿cómo explica que Junts per Catalunya votara en contra del acuerdo conseguido por Ciudadanos en el Congreso para desvincular del estado de alarma estos ERTEs? ¿Cómo lo explica? Pues mira, afortunadamente nosotros sí que estuvimos ahí para dar estabilidad, para ser útiles y para salvar vidas. Miren, debemos reactivar la economía también desde otros ámbitos, a través del turismo, por ejemplo, un motor económico para Cataluña que sostiene a millones de familias. Por ejemplo, además de estos compromisos que ya le he explicado, que hemos arrancado al Gobierno de España desde el Congreso, también conseguimos 4.200 millones de euros para el turismo español, ni más ni menos. Y aquí nosotros, por ejemplo, hemos propuesto la exención de la tasa turística para el año 2020 y también para el 2021, porque necesitamos aliviar tanto a esos establecimientos turísticos como a aquellos turistas, los consumidores que quieran venir aquí a Cataluña. Y, por cierto, hablando de turismo, ya que tengo aquí a la señora Budó, si me permite, yo le voy a dar un consejo. No se dedique a insultar a los españoles en la misma rueda de prensa en la que usted está animando a los turistas de España a venir aquí a Cataluña. ¿No ve que eso no es una buena estrategia, señora Budó? Es que no lo ven, sinceramente. Miren, en el ámbito industrial tampoco estamos mejor y, por supuesto, en este punto tenemos que hablar del cierre de Nissan. En este caso, por si tuviéramos poco con el procés y con el COVID, también nos hemos topado con el populismo. Sobre Nissan hemos escuchado ya de todo, desde pedir la nacionalización de la empresa, como hizo Esquerra Republicana, hasta llamar a un boicot contra la propia Nissan, además de Renault y Mitsubishi. O sea, 2 empresas que de momento no han anunciado que vayan a cerrar ninguna planta y deseo que nunca tengan que hacerlo. Pero claro, si eso llegara a suceder,
Si ese cierre se produjera, ¿asumirían los populistas de Podemos, los señores de los comunes, la señora Colau, alguna responsabilidad por señalar a estas empresas? Porque a este paso ya la cuestión no es cuántas empresas se van a ir de Cataluña, sino quién va a querer venir a invertir aquí a Cataluña. Si ustedes están amenazando incluso a las empresas con esos boicots. Yo les pido que no esperemos a que llegue la gota que colme el vaso. Miren, Oxfam Intermón, en su informe Una reconstrucción justa y necesaria es posible, advierte que Cataluña es una de las comunidades autónomas que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza. Según esta ONG, la pandemia va a dejar 93.000 personas más en la pobreza solo en Cataluña, que es un 9% más de las que había antes de la llegada del coronavirus. Señores del Govern, con este drama humano encima de la mesa, ¿ustedes piensan dejar de una vez por todas la independencia a un lado? ¿Van a tender la mano a la oposición? ¿Van a pedir que entre todos cambiemos las cosas? ¿O ustedes van a seguir viniendo aquí a hablar de su libro como han venido haciendo hasta entonces? Porque hasta ahora se les ha oído más a ustedes por sus críticas al Gobierno de España que no por medidas eficaces que salgan de sus propias consellerías. Yo no sé si la gente sabe exactamente qué es lo que ha pasado aquí, porque usted hoy ha hecho un relato un poco, no sé, un poco modificado de la realidad, señor Torra. ¿Ustedes saben que el señor Torra, después de que se negase a aceptar estos hospitales de campaña para salvar vidas de los catalanes, simplemente porque los montaba la UME o bien la Guardia Civil, ordenó la compra de 27 hospitales de campaña hinchables que costaron entre 20.000 y 30.000 euros cada uno? Que a día de hoy, además, los expertos, los especialistas que están dentro de los organismos oficiales ni siquiera saben para qué sirven. ¿Por qué se gasta usted ese dineral cuando esa ayuda la tenía usted al alcance de su mano? Y la rechazó, se permitió el lujo de rechazarla. Ustedes saben que entre duplicidades, sueldos de altos cargos, comités de expertos, chiringuitos varios, como esas mal llamadas embajadas, se nos van 900 millones de euros que ayudarían a paliar la crisis, porque usted ha hablado aquí hoy de España, de lo que nos quita, no sé qué. ¿Y ustedes? ¿Por qué no recortamos? ¿Por qué no ahorramos esos 900 millones de euros y los empleamos en lo que es realmente importante? Ustedes saben que en mitad de esta terrible pandemia, los separatistas han aprovechado para subir el sueldo a los expresidentes, como si alguno de ellos cobrara poco, que además algunos ya se han asegurado también su buena puerta giratoria. Sigamos. Mire, el señor Puigdemont, el ilustre fugado, compartió un tuit de la señora Ponsatí sobre las muertes en Madrid que yo no me atrevo ni a reproducir, porque fue una mofa cruel, de inconcebible mal gusto, cuando más estábamos sufriendo, señor Torra. Sé que no le interesa. Yo entiendo que estas cosas, espero que le den vergüenza, porque es lo que debería darle, vergüenza. Ese tuit de la señora Ponsatí, mofándose de lo que estaba pasando en Madrid. Cuanto peor lo estaban pasando, con familias sufriendo por perder a sus seres queridos. Espero que como mínimo le dé vergüenza. Mire, no hablemos tampoco que hace escasos días, usted mismo, señor Torra, además aquí lo hizo en sede parlamentaria, pues volvió a desempolvar su ocurrencia del pasado otoño de celebrar otro referéndum, me imagino que legal, por supuesto, en Cataluña, que ya debe ser el referéndum del referéndum, que ustedes parece que incluso le han perdido el respeto hasta su propio relato. No sé qué tendrá el procés, que cada vez que se ven arrinconados, suben, doblan la apuesta, pero siempre perdemos los catalanes. Cuando ustedes doblan la apuesta, siempre pierden los catalanes. ¿No tuvimos ya bastante división en la sociedad catalana con ese último referéndum ilegal, señor Torra? ¿No pueden aparcar, insisto, sus planes de ruptura por una vez y ponernos a trabajar juntos? Miren, si en estos momentos es importante mantener la cabeza fría, más será también importante mantener la conciencia tranquila. Y creo que deben pensar en cómo la historia recordará su gestión de esta crisis. Y aquí las cosas, reconozcámoslo, no se han hecho bien. Y le decía antes, el relato que usted ha hecho aquí hoy dista mucho de lo que realmente ha pasado. Quiero recordar una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat a la que usted nos convocó, donde aseguraron entonces que creo que fue el 10 de marzo, que la trazabilidad de los casos estaba asegurada, cuando todos ya estábamos viendo con muchísima preocupación lo que estaba pasando en Italia o lo que estaba pasando ya en Madrid, aquí al lado. Y dice usted, yo el día 13 salí a pedir el confinamiento total. Sí, usted el día 13 salió a pedir el confinamiento, pero es que justamente el día de antes su consellera de Salud dijo que los niños podían ir tranquilamente a jugar a los parques. Ustedes no han hecho las cosas bien, señor Torra, y no pueden venir aquí a sacar pecho de esa gestión. Y el problema es que intentan seguir por ese mismo camino. Y miren, no era fácil, y yo se lo reconozco, que no era una situación fácil, porque nadie estaba preparado para una situación así y además las circunstancias han superado a gobiernos de todo el mundo. Pero lo que sí que le pido es que no rehaga la historia y no cuente aquí una cosa que no pasó, porque todos tenemos memoria.
Más ejemplos de la mala gestión que ustedes han hecho, como por ejemplo el escándalo de Ferrovial. Nosotros hemos visto cómo ustedes hacían un contrato opaco de un servicio que es esencial además para hacer frente a esta crisis, como es el rastreo de contactos de positivos por COVID-19. Cuando se armó el escándalo, entonces decidieron echarlo para atrás, pero ¿quién tiene que pagar esas consecuencias? ¿Quién va a tener que indemnizar a esta empresa privada? Otra vez los catalanes. ¿A usted le parecía bien? ¿Le parecía bien gastarse 18 millones de euros en una empresa privada en lugar de confiar en nuestra atención primaria? Señor Torra, ¿le parecía bien a usted esto? ¿Cómo se atreven a despilfarrar el dinero que tantísimo esfuerzo les cuesta a los catalanes? Ese dinero, señores del Govern, es sagrado. Pero es que más ejemplos de cosas que ustedes han hecho mal. Usted nos decía hoy aquí, si hubiéramos tenido nosotros las competencias, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho. Pero ¿sabe qué pasa? Que es que hemos visto lo que han hecho, por ejemplo, el 061. El 061, mientras la gente estaba llamando a ese teléfono y esperaba con angustia que la atendieran, ustedes les estaban cobrando esas llamadas. Eso es lo que quieren hacer ustedes con las competencias. Para eso recalmen las competencias. Tuvimos que ser nosotros los que destapáramos esta vergüenza del 061 y entonces dijeron, no, será gratuito cuando llevábamos semanas de pandemia. Es que es vergonzoso. También podemos hablar, por ejemplo, de los presupuestos del señor Aragonés, que en vez de pensar en los intereses generales de Cataluña, usted prefirió pensar en los intereses electorales de Esquerra Republicana y entonces, pues con las recetas populistas de los comunes, sacó adelante estos presupuestos. Unas cuentas de aquellos que piden nacionalizar Nissan y los que piden un boicot a la compañía para amedrentarla. Vamos, cualquiera le compararía un coche usado a semejantes socios, sinceramente. Mire, nosotros desde Ciudadanos les dijimos por activa y por pasiva que esos presupuestos no eran útiles para afrontar esta crisis del COVID-19, no eran útiles, pero ustedes querían aprobar unos presupuestos, los que fueran y a cualquier precio. Pues bueno, a día de hoy ya conocemos ese precio. Meses perdidos para hacer frente a la pandemia desde las consellerías del Govern con políticas económicas y sociales que tuvieran en cuenta la realidad de la emergencia social. Y es que el separatismo es experto en malgastar el dinero de los catalanes, pero la forma en que malgastan el tiempo y las legislaturas es que es de juzgado de guardia. Miren, si la pandemia ha cambiado el estilo de vida de prácticamente medio mundo, ¿cómo no iba a cambiar también las cuentas de Esquerra Republicana y de los comunes? Es que era de sentido común, señor Aragonés. Y yo recuerdo haber hablado con usted y haberle advertido, y usted R que R con sacar adelante esas cuentas. Pero seamos serios, por favor. Estamos llegando tarde a la reconstrucción y no podemos perder el tiempo de esta manera. Y hasta ahora ustedes pues, han ido dando tumbos sin contar con la oposición y miren que se lo hemos puesto fácil para llegar a acuerdos, pero ustedes no han querido. Y esta es la diferencia entre quienes creemos en la unión de las personas, creemos en la suma, creemos en que esa suma de fuerzas es lo positivo y aquellos que viven de separar, de dividir y de enfrentar. Así que seamos responsables, por favor. Tenemos que superar de una vez por todas esa tendencia patológica de las viejas ideologías y de los aún más viejos nacionalismos a buscar la solución a los problemas en el enfrentamiento entre ciudadanos. Miren, si decimos que el virus no tiene ideología, y creo que es una de las frases que hemos escuchado aquí hoy en estos discursos del Govern, si el virus no tiene ideología, ¿por qué tiene que tener ideología las soluciones? Es que no tiene ningún sentido. O sea, todavía no sabemos si el calor mata al virus, pero lo que sí estoy segura es que el independentismo no mata al virus. Eso estamos seguros. Por tanto, seamos serios, seamos responsables, dejemos a un lado las discrepancias, dejemos a un lado ya la matraca que no paran de repetirla. Por favor, es que no es el momento, no es el momento. Usted solo, señor Torra, no va a poder hacer frente a esta crisis, ni usted solo, ni con su referéndum, ni con esas propuestas que no van a ningún sitio. Y usted no quiere contar con nadie. No quiere contar con nadie y lo ha demostrado aquí. No hemos podido llevar a cabo esos pactos en la reconstrucción, pero nosotros no vamos a dejar a los catalanes a los pies del procés y de la crisis, porque el futuro de los catalanes lamentablemente está ligado a sus decisiones, señor Torra, y nosotros no podemos en Ciudadanos desentendernos del futuro de los catalanes, por mucho que ustedes quieran ir solos, por mucho que ustedes no tengan en cuenta la oposición o que piensen que esto se va a solucionar con una dosis doble de procesismo. Así que, llegados a este punto, los partidos de la oposición tenemos dos opciones: o bien mirar al pasado y enzarzarnos en peleas estériles, o bien mirar al futuro y poner soluciones encima de la mesa. Los catalanes siempre van a encontrar a Ciudadanos en esta segunda opción, en la opción de las soluciones, del futuro, acompañando cada crítica de una propuesta, en el lado correcto de la historia, como ya hemos demostrado durante estos meses. Estamos muy orgullosos de anteponer siempre, como además dice nuestra presidenta Inés Arrimadas también en el Congreso, los intereses del país a los de nuestro partido, de entender que Ciudadanos no es un fin en sí mismo, sino un pilar firme y una herramienta útil para construir una España mejor.
Puede que ustedes tengan un ego muy grande, y hoy ha quedado aquí claro, pero esto no va ni de ustedes ni de tenderle la mano al Govern de la Generalitat. Esto va de tenderle la mano a los catalanes. Y es por eso que tenemos que estar unidos. Y solo así vamos a poder contribuir de manera efectiva a salvar vidas y salvar empleos. Le hemos presentado a este Govern nuestras propuestas en el ámbito político, sanitario, económico y social para hacer frente a la pandemia. Propuestas para salvaguardar la salud pública de los ciudadanos de Cataluña a la vez que reactivamos la economía tras el golpe de la crisis. Son muchos los sectores estratégicos para Cataluña con los que nos hemos reunido durante todos estos meses. Foment del Treball, PIMEC, rectores de universidades catalanas, Save the Children, UNICEF, organizaciones de autónomos, el sector farmacéutico, turístico, cultural, agrícola, deportivo, de la dependencia. No voy a seguir porque es una lista enorme. Son más de 140 entidades con las que nos hemos reunido, porque desde Ciudadanos tenemos muy claro que no se puede gobernar sin escuchar a las personas, sin tener en cuenta sus demandas, en definitiva, sin tener en cuenta a la Cataluña real. Y por eso también nos hemos reunido con ustedes, para hablarles sobre esa Cataluña real a la que ustedes se niegan a mirar de frente. Porque Ciudadanos se remanga y aparca las diferencias ideológicas cuando se trata de salvar vidas y empleos y velar por los intereses de toda Cataluña. De salvar vidas y empleos es nuestra prioridad y por eso nos remangamos y no tenemos ningún problema en decirlo. Y nos hemos ofrecido en muchísimas ocasiones. Y lo hacemos para aquellos que piensan como nosotros y para los que no. Para los independentistas y para los que se sienten catalanes y españoles como nosotros. Porque no se puede gobernar o hacer política solamente para los tuyos, como hacen ustedes, por ejemplo, cuando van a esa conferencia de presidentes donde solamente van a hablar de su libro sin importarles nada más. Miren, la prioridad de Ciudadanos es trabajar para la reconstrucción y por eso ofrecimos baterías de medidas y propusimos, como ya le he dicho, ese foro autonómico para la reconstrucción de Cataluña. También pusimos en marcha la Comisión de la Reconstrucción, pero ustedes seguían con el piloto electoral automático mirándose de reojo entre ustedes. Yo lo que les pido es que aprovechen este pleno para impulsar medidas realistas en el ámbito sanitario, en el ámbito económico y en el ámbito social. Y eso es lo que nos hace falta ahora, soluciones con consenso para salir adelante, haciendo partícipes a todos los partidos que aquí representamos a los catalanes y dando voz a los que más han sufrido en esta pandemia. Estamos en un momento muy delicado de la desescalada, estamos pendientes ya de esos rebrotes que estamos teniendo, rebrotes controlados, eso sí, pero tenemos que tener muchísimo cuidado y por eso una de las propuestas que nosotros vamos a plantear en este pleno, entre muchas otras que iremos explicando a lo largo de las intervenciones, es impulsar un plan de contingencia frente a posibles rebrotes para que el conjunto de los catalanes pueda estar preparado en caso de que se lleve a cabo una segunda oleada de esta pandemia que ha acabado con tantísimas vidas, desgraciadamente. Este plan de contingencia incluye una amplia batería de medidas en cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, la atención sanitaria y social mediante la producción de test rápidos para aumentar la prevención, el aumento también del material hospitalario, se ha hablado aquí en esta tribuna ya, la protección de las personas mayores, las familias y los colectivos más vulnerables, la conciliación, la protección también de las víctimas de violencia machista que han sufrido muchísimo durante estas semanas y creo que ningún catalán puede quedarse en la estacada en estos tiempos tan difíciles. Así que por eso queremos poner en marcha este plan de contingencia y esperamos el apoyo de todos los grupos para que se pueda impulsar. Como les decía, creo que no es el momento de bajar la guardia ni tampoco el momento de que ustedes tengan las espadas en alto. Es momento de pensar en los catalanes, en todos los catalanes. Y espero, por favor, que no se les ocurra ni por un solo momento utilizar esta crisis como cortina para tapar sus artimañas. Cuando ustedes quieran dividir a la sociedad catalana, alimentando los recelos nacionalistas, difundiendo mentiras sobre el resto de los españoles o saltándose las leyes, que sepan que ahí va a estar Ciudadanos para defender la convivencia, la libertad y la igualdad de los catalanes. Porque nosotros defendemos la dignidad de aquellos a quienes durante años han intentado arrebatársela. Mientras ustedes se pelean por los votos independentistas, la Cataluña real espera soluciones para esta crisis. Y nosotros queremos seguir siendo también durante la reconstrucción los representantes de esa Cataluña, de toda Cataluña, de los que piensen como nosotros y de los que no. Porque el futuro no está escrito y Cataluña no puede resignarse al procés como si tuviera una especie de maldición encima. Hay una alternativa constitucionalista e integradora para todos los catalanes y vamos a dejarnos la piel en ella, que a nadie le quepa duda. Mire, señor Torra, yo comprendo que a usted no le guste y que le descoloque la posición de Ciudadanos, porque usted, claro, tiene que vender su relato de enfrentamiento y de oposición destructiva.
Pero ¿sabe qué? Que nosotros en Ciudadanos, como ya le he dicho, ponemos el interés de los catalanes por encima de cualquier otra cosa. Y ni usted ni nadie va a lograr que Ciudadanos se vaya de donde tiene que estar, que es en el centro político y moderado, y que defiende la igualdad y la libertad frente al separatismo excluyente. Tenemos y debemos reconstruir Cataluña y además también tenemos que cerrar la fractura que ustedes han estado creando durante tantísimo tiempo. Llevamos muchos años denunciándolo y diciéndoles ya que si nos dividen ganan los intolerantes, pero que juntos somos más fuertes. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta crisis, ir juntos, señor Torra. No va a ser una tarea fácil, yo lo sé. Pero los catalanes nos necesitan. Ellos han cumplido su parte del trato y esperan que estemos a la altura. Reconstruyamos el futuro, recuperemos la esperanza para Cataluña y pongámonos en marcha. Espero que esta vez sí que sepan estar a la altura de las circunstancias por el bien de todos los catalanes. Muchas gracias.